primero de todo, estoy contentísimo de estar aquí, ¿no? Cada vez que voy a un pueblo, una de las cosas que más me gusta es saludar a la gente, ¿no? La asociación Somos Albogenses, que se han tomado un tremendo interés en que este acto se pudiera celebrar. Llevamos ya años, ¿sabes qué? Ahora llevamos ya años intentando realizar este acto, desde la presentación del libro, que es del año 2006, ¿lo conocéis? En este mapa, que no sé si está en el panel de arriba, en una de las lonas de arriba, pues representa un poco los estados dentro del Reino de Granada y el Reino de Murcia, lo que hay, no todo lo que hay sombreado, lo que hay sombreado el Reino de Murcia, pero luego están delimitados términos municipales, que son las poblaciones que dependían de la casa señorial, las que administraban la casa, en este caso de los Álvarez de Toledo, que eran marqueses de los Vélez, es lo que administraba. Concretamente en Murcia eran Molina, Mula, Librilla y Alhama. Y aquí en el Reino de Granada, porque Almería no existía, no creo que yo digo esto porque hay que ser preciso y riguroso, ¿no? Almería fue un invento de 1833, de lo cual estamos todos muy orgullosos, sin duda ninguna, pero la provincia de Almería la crearon en ese momento, ¿no? Antes no existía. Entonces, aquí en el antiguo Reino de Granada estaba Vélez Blanco, Vélez Rubio, María, Chiriver no lo hemos puesto porque no era municipio independiente todavía, dependía, parte era del término de Oria y parte era de Vélez Rubio. Oria, Partaloa, Cantoria, Albanché, Cuevas, Portilla, que era una población que desapareció, ahora es un anexo de Cuevas de Almanzora. Esas son las posesiones que él tenía, pero naturalmente la casa señorial tenía, eso digamos era su territorio, pero luego tenía intereses ganaderos, luego tenía intereses mineros, especialmente en Mazarrón, ya en el siglo XVIII no, pero en el siglo XVI sí eran muy importantes los ingresos por ese concepto, ¿no? Y un poco, pues para que se vea, tenía varias alcaldías mayores, y las otras eran alcaldes ordinarios. El marqués va visitando cada uno de sus pueblos, uno a uno va visitándolos, ¿no? El único que no visita, los dos únicos que no visita, perdón, es Albanché y Benitagla, porque tenía que pasar el río, y cuando él llega, hacía muy pocos días que había ocurrido una enorme desgracia, una riada, se le conoce como la riada de Santa Teresa, que fue tremenda esa riada, ¿no? Conocemos algunas duras, bueno, de aquí en Albón las conocéis mejor que nadie, las riadas, de luego vosotros, en eso nadie puede dar lecciones, ¿no? O sea, habéis sufrido a lo largo de toda la historia, además, ¿no? Hubo una riada, los caminos estaban muy mal y desistió de subir, de pasar el río para ir hacia Albanché y subir hasta Benitagla. Esos fueron los dos únicos municipios que no visitó, los demás sí. Pero además de esos municipios también visitó algunas ciudades. El viaje era un auténtico imprevisto. Había lugares donde tenía que ir una cuadrilla de trabajadores delante abriendo camino porque no pasaba el carro. Ni ese carro ni los otros. Ninguno de los otros pasaba, ¿no? Y había sitios, en un momento determinado podía haber un accidente. Aquí, de hecho, antes de llegar al Albó, viniendo de Cantoria, sí, efectivamente, viniendo de Cantoria, pues espanta una mula y a pique está, vuelca un carro y a pique está de morir una de las personas que llevaban en el séquito, ¿no? Es decir que, bueno, muy lujoso, debió ser una cosa así, muy completo, pero muy poco adecuado. Esto es un carro para las ciudades, entonces, pero para los caminos polvorientos, por decirle de alguna manera, que teníamos por aquí, era muy poco adecuado, ¿no? En todos los pueblos que había monasterios franciscanos, aquí lo había también, monasterios franciscanos, los primeros que salen son los franciscanos. Pensar que la orden franciscana estaba protegida directamente por la casa marquesal. ¿Qué significaba eso? Que aportaba recursos para levantar conventos y para el mantenimiento del convento. Los franciscanos estaban súper agradecidos a los marqueses, era lógico, ¿no? Y había, digamos, un favor mutuo, ¿no? De una parte y de otra. Bueno, pues él solía hacer ese esquema, pues, se levantaba, despachaba un poco los papeles de sus estados, si tenía que escribir alguna carta con las personas que eran más allegadas, inmediatamente iba a oír un oficio religioso, y después ya, dependiendo de la población en que estuviera, viajaba a un sitio a otro, ¿no? Vamos a ver. Llevaba con él a un arquitecto que era un monje, también, de los Jerónimos, Fray Pedro de San Agustín, se llamaba. El marqués tenía mucha confianza en él, muchísima confianza, y lo llevaba con él. Entonces, él entraba a un sitio y daba instrucciones, decía, bueno, pues que se repare esto, que se haga lo otro, que se construya una posada nueva en este pueblo porque no hay. Iba dando instrucciones y naturalmente el arquitecto iba tomando nota. Pedro de San Agustín, que fue el que diseñó la iglesia de Vélez Rubio y la de Oria. Muy interesante, este es un mapa que lo conocéis muchísimo, apareció, este está en el catastro Marqués de la Ensenada, que es más o menos contemporáneo, este es de 7 o 8 años antes de que viene el Marqués aquí al Albón, ¿no? Este está más que publicado, en Roel apareció en la portada, en el número 1, y bueno, es muy conocido, ¿no?
mapica muy conocido, muy simple, muy sencillo, es casi como Nike, como de niño, pero que a los historiadores nos dan mucha información, en ocasiones, ¿no? Nos da información. Bueno, yo creo que fue hasta el balcón, cuando él lo vitoreaban y tal, yo creo, pero quizás estoy equivocado, eso seguramente alguien del Albón me puede corregir y decir, eso no es verdad. Bueno, yo creo que cuando él se subía y lo vitoreaban, era este balcón al que subía, yo creo que era el principal que había, está al lado de la iglesia, como sabéis todos perfectamente, y era el lugar donde él presenciaba la ceremonia, en la plaza, aunque sé que la plaza es un proyecto posterior, lo sé, pero dice el diarista que se hacían delante de la iglesia, por tanto, debía ser este espacio. Este es el interior de la iglesia, una postal muy antigua. Este es el antiguo convento franciscano, que lo visita lógicamente, da descripciones de cada uno de los pueblos, da unas pinceladas de cómo estaba el pueblo en ese momento, qué población tenía, cómo se distribuía desde el punto de vista urbanístico, en fin, da unas cuantas pinceladas del pueblo, ¿no? Esta es una postal que la conoceréis casi todos, ha salido publicada varias veces y no tiene tampoco nada de especial. Bueno, yo para terminar, que ya me estoy pasando, después de la explicación os puedo decir más cosas, pero bueno, resulta sorprendente que estando aquí en Albó, que está escasamente 2 noches o 3 noches, no me acuerdo ahora mismo, pero 2 o 3 noches está, no está más tiempo, pongamos que son 3 noches. Pues en esos 3 días y medio que está, nada menos que hace 3 visitas a Almanzora. 3 visitas hacia Almanzora, lo sabéis perfectamente. A mí eso me extraña muchísimo, ¿no? Me extraña muchísimo, porque aquí atiende determinados asuntos, atiende un asunto de un encauzamiento de una fuente, va también a visitar la fuente del Marqués, que decían que era lo que daba riego a prácticamente toda la vega de Albó, ya en el siglo XVIII, estoy hablando de hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero él estaba especialmente fascinado por Almanzora. Y estaba fascinado por varias cuestiones, me parece a mí, puede ser que me equivoque. La primera de ellas era por los cultivos, ¿no? Él llega a Almanzora, la primera vez llega desde Partaloa, ¿no? Y baja de los Vélez, un sitio que es más frío, ¿no? Un sitio que es más... tiene otra clase de vegetación, ¿no? Y cuando llega a Almanzora, él se queda entusiasmado de los olivos que hay allí, ¿no? De la producción que tienen los olivos, de que hay limoneros, de que hay granados, de que hay higueras, de que hay un tipo de vegetación pues que él la había visto poco, no digo yo que no lo hubiera visto antes, ¿no? Y entonces tiene un especial interés con Almanzora, un enorme interés tiene con Almanzora. Esta es la posada, es lamentable, yo me quedé alucinado cuando la vi, porque claro, cuando uno ve un edificio así en esta situación, dice, joder, esto está para que lo tiren. ¿Qué para que lo tiren? Si es un edificio fenomenal, es fantástico. Es un edificio extraordinario por dentro y por fuera, lo que pasa es que está, pues, ¿cómo está? De hecho, absolutamente abandonado. Tiene una placa ahí arriba que pone el año de construcción, es que no se ve. Y bueno, entre los pueblos que visitan también está Cantoria. En fin, esto es un mal ejemplo de lo que no se debe de hacer. Es decir, yo creo que estamos un poco obligados a respetar alguna, por lo menos lo más valioso de lo que nos hayan legado nuestros antepasados, ¿no? Aquí voy a poner un ejemplo de lo que no se debe de hacer, ¿no? Coincidió precisamente con la celebración del 5º centenario, de la creación del título de Marqués de los Vélez, como he dicho al principio, pues bueno, pues coincidiendo con esa fecha justamente se derriba la almazara más guay, la almazara más importante que había en la provincia de Almería. Así de claro, y así de rotundo. Aunque es verdad que últimamente ya no tenía ese uso, ya no tenía uso ninguno, que es justamente, yo le he hecho una foto antes del derribo, y está también el plano que hizo seguramente Fray Pedro de San Agustín, este es el plano que hacía para construir la almazara, ¿no? Que coincide con el edificio que había ahí, ¿no? Bien, bueno, yo por mi parte ya no tengo más que decir. Siempre me gusta acabar con una cosa así, un poco para remover las conciencias, ¿no? Para remover las conciencias de que hay que proteger el patrimonio, y todos, todos debemos de hacerlo, que todos, unos tienen más responsabilidad y otros menos, pero todos la tenemos de alguna manera. Bueno, y en ese sentido yo sí lo recomiendo. Y nada más, muchas gracias por haberme aguantado este tiempo.